somos Susana Sancho y Vicente Porres, cofundadores del estudio de diseño Noviembre Studio. Y bueno, en primer lugar agradecer a Audi por contar con nosotros en este primer Congreso Internacional de Diseño e Innovación. Es un placer para nosotros estar aquí y bueno, hemos traído una presentación que abre las puertas de nuestros procesos de diseño y algunos casos de diseño que nos gustaría compartir con todos. Nosotros, en principio, yo soy doctora en Humanidades y Vicente es diseñador de producto. Y para empezar, nos gustaría compartir con vosotros cómo entendemos nosotros esta profesión. Sí, es una barra de pan, todo el mundo creo que se ha dado cuenta. Esta barra de pan para nosotros tiene un significado. Nosotros hablamos del diseño en el sentido de un oficio, es decir, un oficio invisible, como es el propio panadero que hay detrás de cada una de las barras de pan y cómo las personas esperan cuando llegan a la panadería cada día a encontrar su barra de pan. No hay un conocimiento profundo de cómo ha llegado ahí, pero sabemos que detrás de esta barra pues hay un proceso que puede ser una persona que se levanta temprano para que tengamos pan fresco, pues una persona que lo descongela o cualquier cosa, ¿no? Entonces, la realidad es que hay un oficio. No sé si nos imaginamos, por ejemplo, entrar a una panadería y decir, ¿me da una barra de pan? Y dice, sí, un momento, por favor. Pero, ¿qué es el pan? Entonces, nosotros creemos que el diseño se explica por lo que es, como en este caso la panadería o el panadero se define por lo que hace, y el diseñador creemos que también. Nosotros tenemos suerte de haber tenido una trayectoria, pues, de pan premiado, de alguna manera, y queremos explicaros por qué. Nosotros nos gusta mirar hacia atrás para poder caminar hacia adelante con paso firme y seguro, y nos gusta destacar de nuestros ancestros figuras que han sido relevantes para nosotros, que han sido referentes. En mi caso, mi padre, que era joyero, trabajaba con las manos y creando cada día cosas nuevas y investigando cada día cómo mezclar los diferentes materiales y cómo poder modelar y cómo poder trabajar con moldes y crear un mundo de fantasía con un material tan noble como es el oro. Vicente, como podéis ver a la derecha, la persona en la que se refleja es en su abuelo, ¿no? Sí, para mí una de las figuras más importantes para que yo sea quien soy es David Huelmo, que era pintor y escultor, pero él era muy conocido por hacer los carteles de cine de la Gran Vía. Entonces, para mí era normal dibujar o pintar de esta manera, crecer rodeado de escayola, marcilla o fibra de vidrio, con la que mi abuelo hacía esculturas y yo de repente empecé a hacer sillas y otros elementos, ¿no? Eso es una suerte, ser un crío que crece en ese entorno. Y bueno, pues mezclando todo esto en una batidora, surge Noviembre Studio y su manera de estar en el mundo y de entender el diseño, ¿no? Aquí tenéis un breve resumen. Sí, nosotros llamamos nube de servicios, pero que realmente es para intentar materializar o explicar de alguna manera al público, pero sobre todo a los clientes, qué hacemos y en qué podemos ayudarles. Hacer cosas de tan diferente índole, pero siempre relacionada con el diseño, sea de espacios, de producto, incluso experiencia de usuario. Bueno, es que tenemos una cantidad de proyectos muy diversa en la que esa naturaleza diversa hace que nosotros en cada proyecto encontremos una ocasión para aprender, porque si algo nos caracteriza es que intentamos no copiarnos a nosotros mismos, por eso no hay un estilo definido en nuestros productos, en nuestros diseños en general, y sobre todo creo que la parte más importante que tenemos es que no nos gusta hacer
siempre lo mismo. Para nosotros es muy aburrido si el diseño fuese una especie de cadena de producción estática, ¿no? Entonces yo creo que por eso esta teoría, que a veces es muy difícil de comunicar, yo creo que debemos introducir el primer caso, ¿no? Sí, os hemos traído cuatro casos de diseño para mostraros cómo desde Noviembre Studio entendemos el diseño de manera global, con una vista panorámica, intentando llegar a todos los rincones del proyecto que se nos pone encima de la mesa. Vamos a empezar con el primer caso de diseño es de diseño de espacios, es el área del estudio que yo represento, y vamos a poner un breve vídeo para que podáis tener una imagen global del proyecto. Mira, vamos a por aquí. Si se dispara. Bueno, para empezar, antes de que se me olvide, el vídeo es cortesía de Inmobiliaria Colonial, un cliente con el que llevamos colaborando casi ya 17 años, pero bueno. Este caso que os hemos traído para ilustrar de qué manera entendemos el proyecto de una rehabilitación integral de un edificio de oficinas, como es el caso, engloba casi todas las disciplinas en las que nosotros nos involucramos cuando afrontamos una reforma de este calibre, ¿no? Estamos hablando de 17.400 metros cuadrados en los que nosotros intervenimos en todos los espacios comunes ante un briefing que el cliente nos plantea, ¿vale? En este caso es un espacio corporativo y se le quiere dar un nuevo aire, se le quiere dar una imagen innovadora, ¿vale? Y persiguiendo el bienestar del usuario, que pasa muchas horas trabajando en estos espacios, ¿no? Entonces, trabajamos tanto en las partes exteriores como las zonas de bienvenida, de recepción, de salas de espera, lo que son todas las zonas comunes, ¿vale? Tenemos que cumplir una bandera que ahora mismo está en boga, pero llevamos muchos años trabajando en ella, que es la sostenibilidad. Y para ello tenemos que cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad y bienestar. Y lograr otorgarle a los edificios las máximas certificaciones. En este caso, este edificio logró la certificación LEED Gold y BREEAM. Y también trabajamos con WELL, sí, con un montón de certificaciones que, por cierto, muchas veces la burbuja en la que estamos hace que en la presentación no se vea, pero bueno, han estado antes presentes.
Son a lo mejor conceptos que el diseño de espacios ad hoc no se utilizan. Nosotros estamos especializados en este tipo de proyecto y cosas y palabras como sostenibilidad, normativa, accesibilidad, tienen que estar presentes a la hora de proyectar la propuesta para el cliente. Una de las cuestiones, o sea, todo proyecto empieza con un render. En general, lo que vais a ver ahora es una recopilación muy... bueno, es la primera vez que lo hacemos, porque realmente es el primer edificio en el que hemos podido hacer una recopilación de fases. Este estudio de caso, que nos estamos intentando esforzar para que esta secuenciación quede siempre plasmada en los proyectos siguientes, pero esto se dio gracias a que este edificio nos pilló en medio de una pandemia mundial y cuando todo parecía ir más o menos para adelante en una filomena, una nevada enorme que bloqueó Madrid durante un tiempo. Entonces, bueno, como decía, ¿no? El proyecto empieza con un render que nosotros hemos tenido siempre la costumbre y en cierto modo la necesidad de mostrar exactamente lo que va a haber. Tenemos una fase en el estudio que supongo que todo el mundo habrá oído en algún momento, que es el render lo aguanta todo, ¿no? Antes era el papel lo aguanta todo, el render lo aguanta todo. Nosotros procuramos que el render aguante exactamente lo que tiene que aguantar en la realidad. Es decir, nos acostumbramos desde muy pronto, al principio del estudio, en llegar con nuestro render y ver la obra acabada y que fuese prácticamente una fotografía, ¿no? Bueno, una vez que hemos logrado captar la esencia de lo que el cliente necesita, nos ponemos manos a la obra de manera colaborativa con ingeniería, con arquitectura, con constructora y, por supuesto, con la propiedad. Y llevamos a cabo este tipo de proyectos con materiales de última generación. Para nosotros la sostenibilidad no empieza y acaba en un material que pueda ser reciclado o que esté hecho, que sea reciclable, sino también añadimos materiales que sean duraderos en el tiempo, tanto estéticamente, creando unas atmósferas más atemporales, como funcionalmente. Es decir, cuando un material tiene calidad y dura en el tiempo, es un material sostenible, porque no tenemos que estar cada 3 o 5 años renovando, haciendo un gasto de consumo mundial. Es una cuestión de vigencia del diseño, es decir, cuando un diseño no es vigente, ¿no? El estilo caduca, porque entonces la obsolescencia, todos hemos oído hablar de la obsolescencia programada, pero hay muchos tipos de obsolescencia. Una de ellas es la prestacional. ¿Por qué cambiamos un coche por otro? Pues ahora puede ser por el tipo de motorización. Pero realmente la obsolescencia estética es la más evitable. No necesitamos consumir tanto. De hecho, no hay buen diseño y mal diseño. Nosotros siempre decimos que hay un diseño que funciona, un diseño que no. Un diseño responsable, porque sus recursos han sido bien empleados, o un diseño irresponsable, tendencioso si queremos verlo así, porque realmente todo lo que hace ese tipo de diseño es caduco. Es decir, terminará cuando eso se deje de llevar, como nos expresamos comúnmente. Si algo, cuando lo vemos, decimos esto es de diseño, estamos dándole una obsolescencia. Sin embargo, aquellos que resisten el tiempo y esos aspectos de diseño forman parte de un icono o de algo referencial, ya es algo que es un buen diseño. Pero ese tipo de vigencia en los tiempos actuales tiene que ser más relativa al estilo y a la calidad de los materiales empleados. Eso, la temporalidad y la calidad de los materiales, la correcta elección de los mismos, saber cómo se van a usar, de qué manera se van a gastar y si con el uso incluso podemos estar mejorando esa pátina del material. Eso es lo que realmente procede de una experiencia con el material y creemos que es lo que tendría que resultar de un buen espacio. Aquí vemos precisamente el cambio de paradigma de las gradas en el edificio. Bueno, este proyecto pivota alrededor del atrio central sobre el que circulan todo el flujo de las oficinas.
y quisimos darle un protagonismo indiscutible, generando un espacio que se pudiera vivir diariamente por los usuarios, pero además fuera polivalente y dotándolo de tecnología pudieran darse también charlas y pudieran hacerse eventos. La construcción desde cero de estas gradas fue un trabajo ingente, fue muy interesante, y lo más bonito de todo fue poderle dotar de otro de los conceptos que trabajamos continuamente en nuestros proyectos, que es la inmersión de la arquitectura biofílica en nuestros espacios. Las zonas ajardinadas, trabajamos muchísimo, ya sean terrazas, azoteas o zonas comunes, como es el caso de este atrio, y pretendemos generar pues, hábitats predeterminados que queden integrados en la arquitectura global del edificio y que aporten un toque diferencial y único. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero creo que aquí lo logramos. Sí. También trabajamos siempre con iluminación LED de alta eficiencia y bajo índice de deslumbramiento, porque son parámetros que hacen que el usuario viva los espacios de manera más natural. La iluminación y la acústica, todo lo estamos sufriendo en los restaurantes actuales, muchas veces se descuida. Entonces no es raro pasar por un restaurante en el que la gente está utilizando la linterna del teléfono móvil para ver la carta. Yo creo que por eso están poniendo tantos QR, para que lo veamos. Pero tampoco es raro que nos cueste escuchar a las personas durante una cena. Lo bonito de los espacios es que sean habitables y que... De hecho, perdona, esto no lo hemos mencionado, este atrio lo que genera al llevar la vegetación a la parte posterior es incorporar esa vista de naturaleza, esa biofilia, la lleva también a través del cristal hacia la recepción. Es decir, juega con unas capas que hace que lo que está al final venga al primer plano. La sinuosidad de estas gradas hacen que todo el mundo pueda hablar, ya no admirando a la persona que emite el mensaje, porque sea una charla o lo que sea, sino que favorece hablar con el que tienes al lado. Algo que, de alguna manera, en un espacio abierto, éramos aún más sensibles durante la ejecución de esta obra. Todos estos recursos son fruto de muchas horas de investigación, muchas horas de experimentación y muchas horas de trabajo en el estudio. Antes de salir a la obra, el estar al día de lo que el mercado nos ofrece es fundamental. El estar a la última de los materiales es básico para poder ofrecerle algo diferenciador a los clientes, ¿no? Entonces, no es solo creación, no es solo buen gusto, no es solo equilibrio que podrían englobar, ¿no? el concepto de un proyecto, sino todo lo que hay en la trastienda que surge de esa experimentación y de esa investigación diaria en la que en el estudio decimos que siempre en cada proyecto nos hacemos un máster sobre algo nuevo que aprendemos. Nunca dejamos de aprender. Sí, por ejemplo, algo que beneficia mucho a los visitantes, aparte de la iluminación que hemos comentado, y llevar esa naturaleza a un espacio interior, por ejemplo, aquí lo vemos a través de los cristales, ¿no? Que participa del interior y del exterior. Sí, logramos un impacto inmediato, ¿no? En el bienestar psicológico y emocional de quienes ocupan estos espacios. Y en el confort, por ejemplo, nosotros tenemos algunas obsesiones, que es el apoyo a artistas, seleccionando las obras de arte y, por ejemplo, también el apoyo y el recurso habitual en el estudio es, antes que comprar mobiliario extranjero, ver en España el magnífico mobiliario que históricamente se hace, que quizá solucionaría el 100% de muchos proyectos del sector. Nosotros siempre procuramos, además por proximidad, por el BREEAM y por LEED, esa regionalidad la cuidamos especialmente porque además
son puntos de huella de carbono y tenemos que tener en cuenta que mover un bulto de un país a otro o de un continente a otro tiene un coste para la naturaleza, ¿no? Todo esto hace que todos los proyectos sean más eficientes y incluso en la biodiversidad, ¿no? Logrando proyectos que sean lo más verde posibles y potenciando la biodiversidad urbana, trabajamos con especies autóctonas, que también es importante que no utilicemos especies que puedan invadir alóctonas, como se suele decir, esas especies invasoras o que tienen una alta necesidad o requisitos hídricos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí os mostramos otra parte del proyecto, en este caso el mostrador, que también está realizado con materiales de última generación, como son las resinas. Bueno, en este caso es una resina acrílica, es parte del diseño, por eso me mira Susana, porque es como esta parte desde el diseño industrial, desde el departamento de diseño industrial del estudio, es algo que aunque estéticamente cada uno de los mostradores parece diferente, y lo es, pero el chasis interior se ha hecho modular para estandarizar, porque últimamente, y sobre todo para nuestro cliente, y dentro de la tecnología, que un edificio, por cuestiones de sostenibilidad y de seguridad principalmente, aglutina todo en un mostrador, o sea, gran cantidad de información, accesos. Entonces, ese tipo de diseño, aparte que se ajusta en obra, hay a cierto punto de artesanía y cierto punto industrial, ¿no? Sí, ¿no? Todo a medida, ad hoc, y bueno, y para tener una visión panorámica de todos los aspectos a los que llegamos, diseñamos también ad hoc toda la señalética para el flujo idóneo de los habitantes del edificio. Cada proyecto a los que... Bueno, esto es una marca del estudio, desde el proyecto 1 del estudio. Quisimos que nadie se perdiera en nuestros edificios. Esto parece fácil, pero la gran cuestión de llegar a un edificio y preguntar por los baños, oiga, por favor, los baños en este edificio era especialmente complejo, por eso están dobladas las flechas. Era porque son dos núcleos que a su vez se subdividen en A, B, C y D, con lo cual era muy difícil comunicarlo, pero lo que era facilísimo era perderse. Entonces quisimos que las personas pudieran ir siguiendo las flechas y no yendo a buscar señales, ellas fueran las que les buscaran a ellos, a las personas. Todas estas sensaciones que queremos lograr en el usuario las llevamos también, por supuesto, al exterior del edificio, tanto a la entrada como a la salida del recorrido global que puede hacer un usuario, llevando también la señalética al exterior. Bueno, y algo que nos sale de aquí son los aparcamientos, que también tenemos como una especie de máster en aparcamientos. Sí, también tenemos que destacar nuestra colaboración con oficios y con profesionales que son los que hacen posible con su trabajo y también con el conocimiento en últimas tecnologías y en últimas herramientas y en últimos materiales, que el concepto global de todo el proyecto sea una realidad. Tienen mucha paciencia con nosotros, hay que decirlo públicamente, porque tratamos de incorporar lo último del mercado en materiales a todos nuestros proyectos, lo que hace que muchas veces tengamos resultados inesperados, para bien y para mal. Bueno, para ir terminando ya con este primer caso de diseño, aquí os mostramos también un antes y un después de ese acceso. Estamos hablando ya de las zonas exteriores, cómo cambiamos el solado, se hace más accesible el acceso con barandillas retroiluminadas y, por supuesto, actualizamos con tecnología LED también toda la iluminación general del acceso. También en el exterior llevamos la misma estética que en el interior, porque en este proyecto, como bien ha comentado Vicente, queríamos que no hubiese barreras ni físicas ni visuales entre la naturaleza que hay dentro del edificio y que hay fuera del edificio. Y
con el conocimiento de los materiales que podemos utilizar en el exterior, hemos replicado una pequeña zona de estar que recuerda lo que ocurre dentro, pero con otro tipo de materiales. Bien, esto es un cambio de tercio, ¿no? Como se suele decir. Esto es un caso de diseño industrial. ¿Qué ocurre cuando hay que rediseñar un espacio que a su vez es un producto? Solo ocurre en automoción, en transporte, ¿no? Y bueno, enfocar el ascensor como un espacio, como un producto, nosotros decíamos un espacio de transporte, en este caso vertical, que es algo que es algo de los aviones y pocos más, conseguimos hacer pues de esta propuesta de ThyssenKrupp un reto. Probablemente esta es una de las cabinas que alguien ha visto en algún momento, lo tiene en algún lugar o lo ha usado y demás. Es un diseño icónico de Guillermo Capdevila. Como vemos, botón horizontal y las señalizaciones son en azul con los pulsadores antiguos y demás, que no son el mismo estilo actual. Pero bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue analizar qué necesidades representaba para un rediseño. Es verdad que cuando algo está excesivamente bien diseñado, o es un producto que funciona, rediseñarlo es un peligro porque realmente no puedes plantear sino algo absolutamente nuevo, pero sí al nivel del producto al que reemplaza. Fue un poco el caso, hicimos una especie de must-have del proyecto y claro, lo que nos dimos cuenta es que la botonera horizontal era muy buena para distribuir a la gente dentro de la cabina, que era muy intuitiva, era muy interesante. Bien, entonces las cornisas cambian, la iluminación, todos los ascensores son de diferentes dimensiones, con lo cual los falsos techos son variables, las botoneras también son variables y generan digamos, una matriz que tienes que ir cambiando en función del edificio donde va. Entonces, claro, eran todo variables, todo alrededor de la variable. Entonces, estandarizar o modular la propuesta era muy complejo. Después nos dimos cuenta de que no era tan complejo. Realmente hicimos una iluminación que era constante, que estaba arriba, ¿no? Que vemos esta pastilla de luz, y el eje que bajaba era el lugar donde realmente había las opciones. Es la pegatina, que es la que demuestra muestra la capacidad del ascensor y las indicaciones de seguridad en el idioma en el que vaya, porque esto es un producto global, y después la botonera en esa parte horizontal, con la que cumplíamos, claro, esa botonera horizontal iba con una parte en acero. Esto corresponde al año 2008, con lo cual el acero estaba especialmente caro, aunque estaba todo a punto de colapsarse por la subprime, pero la construcción en ese momento teníamos que tener mucho cuidado en qué materiales empleábamos. De hecho, toda esta botonera era en policarbonato, ¿no? O es en policarbonato, un material que Apple había introducido en el iPhone 3GS, que acaba de salir en ese momento, y aquí lo que vemos es un punto más que pusimos como reto y fue el color negro como única opción. Inspirándonos en el Ford Modelo T y en el no color. Nosotros llamamos al negro un no color, es el color de la precisión, es también el color que nos permite hacer magia y que esta botonera, que iba a salir con 45 milímetros de grosor por la tecnología de pulsadores que llevaba, se redujera visualmente haciendo una tapa blanca y ese grosor negro que se fusionara con las paredes del ascensor y desapareciera, digamos, volando en el espacio solo los pulsadores, o sea, solo la botonera y demás. Después de... Bien, en estas imágenes vemos las tres distribuciones que se propusieron a través de la inyección de plástico, porque al inyectar el policarbonato en un molde, la botonera en horizontal, que digamos tiene dos paréntesis, si se quita uno y no se inyecta recto, se pone en sentido vertical, tenemos la botonera vertical, y si se centra en el paño esa botonera horizontal, tendríamos una configuración de doble embarque, que se denomina, que es para poder entrar por ambos lados del ascensor. Esto provocó que
frente al policarbonato hubiese una solicitud de algunos mercados con un material más resistente. Realmente resistente el plástico y el policarbonato. El acero da una sensación de calidad que realmente se daña más fácilmente y esto, pero hubo mercados que así lo solicitaron y aquí se introdujo un producto que directamente mantenía la imagen de la botonera que se denominó S1, pero sin la iluminación del techo, ¿no? Directamente sustituida por algún otro tipo de iluminación. Bueno, nuestra propuesta de un solo color y nuestro reto, que al final se fue abriendo a diferentes variantes, que fueron 3 colores, tampoco nos volvimos muy locos, pero el éxito de este producto en sus 9 años le llevó a tener una familia de texturas para poderse adaptar a esos otros mercados y a esos nuevos materiales de botoneras que iban solicitándose, ¿no? Hubo después una flexibilidad muy grande en la producción de este diseño, porque realmente lo que hicimos fue llevarlo al límite. Quitar esa iluminación también en la versión de plástico nos llevó a un producto que escondía innovaciones sobre la propia cabina, para llevar la modularidad también a los propios, ¿cómo decir?, jaulas de la propia cabina. Incluso una versión panorámica inspirada en los marcos de los aviones y eliminando esa sensación de ascensor panorámico que parece una ventana, ¿no? Con perfilaria de ventana. Esto era la primera vez que se carenaba el interior de una cabina. Bueno, hicimos un debrief, estuvimos investigando en qué habíamos acertado y en qué no. Hubo puntos realmente interesantes en lo que fue el cambio del paradigma. Por ejemplo, los pulsadores con botones en blanco. Se lo debemos a una experiencia que tuvimos muy interesante porque eran siempre serigrafiados en negro. Entonces el acero y el negro no generaba apenas contraste, ¿verdad? Llegamos con un Tipex y tuvimos que pintar el botón como un modo de mínimo viable, de decir, observar cómo el blanco y el acero quedan mucho mejor y se comunican mejor, es mucho más intuitivo. Y, por ejemplo, cambiamos la señalética de todas las cabinas de azul y blanco a negro y blanco, también por el mismo motivo, por elegancia también. Bien, otro de los proyectos, o sea, bueno, no fue un proyecto en sí, porque realmente era el mismo proyecto, era diseñar algo y controlar el lanzamiento, darle la misma estética, darle coherencia. Creemos firmemente en que, si bien el estilo restringe mucho las opciones, lo que es el criterio es lo que debe aportar el diseñador. Nosotros trabajamos habitualmente con otros equipos de diseño, arquitectura, ingenierías, y muchas veces es simplemente ajustar lo que quiere el cliente con lo que un estudio o un profesional le aporta. Entonces aquí empezamos a proponer tanto el branding y el naming del producto, estábamos en la época 2.0, ¿no? Todos estos brillos y demás, y también estábamos en este cambio de la web 2.0 en el que todavía, por ejemplo, las muestras venían en caja y se requería de esa experiencia táctil. Entonces, aquí vemos una caja, que es de uno de los productos derivados de S1, que era para ver los materiales de cabina. Esos materiales de cabina realmente planteaban un juego. Siempre que llegaba a la caja, al abrir las muestras, veía solamente el material del que estaban compuestos, ¿no? Los materiales, aglomerado o demás. El color quedaba siempre en la pared, es decir, estaba oculto. Lo que hicimos fue troquelar la caja con la silueta del ascensor y siempre podías jugar de una manera analógica con un configurador analógico y generar un juego. Eso también en todos nuestros diseños hay algún juego, alguna imagen cruzada, algún guiño. Llegamos a todos los detalles, por ejemplo, planteando la pantalla de presentación de contenidos de los ascensores, son horizontales y a veces es como un pegote. Nosotros la integramos en posición vertical. ¿Por qué? Porque la posición horizontal, en ese momento, previo a Instagram, no existía, en la posición horizontal eso es para películas. El vertical es el sentido de la revista, de la información, del periódico. Entonces esto aporta información, no entretiene. Entonces queríamos darle esa imagen y ese concepto desde el principio. Y esto que tengo justo aquí
son serigrafías para pulsadores con llavín. El mejor es este, que es el modo Shabbat para comunidades judías, y era para poner en automático el ascensor, ¿no? Para no tener que darle a ningún botón. Bien, esto nos llevó a diseñar los espacios donde se exponían los diferentes modelos de ascensor, stands e incluso los eventos de presentación, porque la propia presentación era la primera vez en la empresa en la que el propio diseñador presentaba los ascensores, representando al estudio de diseño que sabe lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, y además quiere comunicarlo en primera persona. Eso es algo, la comunicación y el modo de llegar a los clientes es algo que cambió radicalmente con este producto en esta empresa. Por ejemplo, herramientas comerciales que, bueno, este iPad debe ser el 2, pero nosotros empezábamos a ver una necesidad de llegar al cliente en muy pocos saltos y creamos un configurador en el que con geolocalización y con una serie de prestaciones podíamos configurar el ascensor, mandárnoslo en PDF con una vista previa y con todos los extras seleccionados, y esa misma vista previa iba al comercial de la zona y además entraba en modo SAP con un código muy largo que era capaz de presupuestarlo en tiempo récord. Se trataba de llegar muy rápido con una oferta. Esto nos llevó a escenarios muy interesantes, a grandes superficies, y una vez que habíamos terminado con todo el producto estándar, con muchas más cabinas, pues hacer tailor-made, ¿no? Soluciones a medida para con la oportunidad de trabajar para grandes empresas, para hoteles, comercios, cadenas, bueno, y bueno, siempre pudiéndonos salir de lo convencional, ¿no? Como esta cabina en el que por primera vez es una cabina panorámica en el que el propio chasis está troquelado porque es parte de la decoración y simplemente con policarbonato alrededor, fresado para tener ese efecto lumínico, genera un espacio de transporte lo más mínimo posible. Algo que nos ha aportado este proyecto es estar, que es lo que más nos gusta, yo creo, ¿no? Es estar en la vida de la gente. Probablemente con este otro producto os cambiará un poco la vida y pensaréis siempre en nosotros en el momento en el que lleguéis aquí y os subáis al ascensor de esta cadena de supermercados, porque es de las cosas que los alumnos y demás más nos ríen cuando lo ven, ¿no? Bien, yo con esto es para que se vea, bueno, queremos comunicar cómo entra el diseño en una empresa, cómo empieza a tener unos 10 años de relación y cómo en ese tiempo cambia el paradigma social, el paradigma tecnológico, y el diseño se mantiene vigente. O sea, aún todo lo que estamos viendo, no este caso, está en la vida de todos, ¿no? Muchas gracias, Vicente. Vamos a pasar a un tercer caso de diseño. Vamos a ser un poquito más breves, porque queríamos hacer hincapié en esas dos patas principales que son las serias, que el estudio lleva a la par, que son la del diseño de espacios corporativos y el diseño industrial, pero no dejamos de lado esa experimentación y esa parte más lúdica que tiene también la autoproducción. Sí, en este caso eran unas sillas para niños que contaban una historia, y era la historia de con un poquito de uno y un poquito de otro hacemos sitio para un amiguito más, ¿no? Este proyecto nos abrió las puertas de publicaciones como la Gaceta de los Sport, en una portada y demás, y después de galerías. Eso es lo que realmente nos gusta, experimentar, entrar en escenarios nuevos y dedicarnos a cosas en las que nuestro nombre se asocie, pues, por ejemplo, en México o con impresión 3D, que es tecnología, o incluso desarrollando una pequeña serie para una subasta benéfica con IKEA y UNICEF. Vamos a centrarnos especialmente en la parte de la impresión 3D y de la tecnología, que es algo que a nosotros nos gusta. Llevamos más de 10 años trabajando con impresión 3D. Tenemos que hablar de Columns,
realmente este vídeo pertenece a la feria de Estocolmo. Nosotros empezamos a girar por ferias con nuestra autoproducción. Todas estas piezas son impresión 3D que sostiene la balda. Son diferentes y pueden ser coleccionables, y este proyecto a nosotros lo que nos gustaba era básicamente poderlo meter en una maleta que fuese plano y poder cargar con el móvil allá por donde fuésemos, ¿no? Pero al final lo que estamos hablando es de tecnología, ¿no? Sí, nos gusta experimentar, ¿no? con la impresión 3D, y para llegar a la impresión 3D pasar también por el escaneado y la digitalización 3D, y aprovechando el know-how que teníamos en este sentido, tuvimos la suerte de embarcarnos, en concreto yo, en una tesis doctoral que ha sido un viaje muy bonito de investigación, de innovación, de tecnología, de artesanía, de tradición. Yo no hablaría en pasado, no ha sido, sigue siendo, porque una tesis como esta sigue viva. Vamos a hablar un poco de qué va, porque esto hay que ver qué es lo que es. A ver, un momento, es que será regular porque esto sí. Tira. Y al final centrifuga. Para ir más rápido, también para que se enfríe la zona de abajo, y al enfriarse la zona de abajo queda dura y el resto queda blando, y entonces se puede desmoldar. Esto es... Estoy grabando porque el vídeo también. Sí, tiene audio, estás grabando la explicación, por eso he seguido. Gracias. Ahora, con ese rulo lo que hace es subir y se desmonta. Bueno, cuéntanos qué hemos visto. Bueno, estos son moldes para soplar vidrio. En este caso el que hemos visto era de centrifugado, pero era para hacer una idea de cómo funciona. Y son moldes que están en la Real Fábrica de Cristales de la Granja, en Segovia. Abarcan desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Son unos 6.000 moldes almacenados en la Real Fábrica de Cristales, que han llegado de todas las fábricas a nivel nacional que han ido cerrando a lo largo del siglo XX, y la tesis ha estado experimentando en cómo documentar estos moldes de manera digital para preservarlos a futuro, pero no perder su funcionalidad. Es decir, hemos intentado demostrar que escaneándolo con alta tecnología de alta resolución, de micras, es posible capturar todos los detalles, imprimirlos en 3D. Nosotros hemos trabajado en resinas, pero la idea es poderlos imprimir con impresoras metálicas y seguir usándolos, seguir produciendo, seguir siendo productos útiles, pero preservar el original para que no se desgaste y para que no perdamos toda la historia que nos cuentan, de dónde vienen, qué ha sido de ellos. Os lo voy a poner aquí un momento. Y cómo ha sido su oficio. Sí, por ejemplo, hablamos de este caso en particular, que es uno de los clones digitales. Aquí veríamos uno de los procesos de escaneado. Hemos estado probando diferentes métodos, tecnologías, y ahí vemos el resultado.
en las diferentes tecnologías que hemos empleado, en las que estábamos experimentando y según estábamos experimentando y teníamos alguna conclusión, ya salió un escáner nuevo que nos daba más versatilidad, pero era más caro, con lo cual no podíamos acceder, pero eran, por ejemplo, en el software el mismo caso. Ahí es donde nos hemos dado cuenta de que este proyecto, lo que estamos viendo es el clon digital Prototipo, ¿no? A escala 1:1. de escala 1:1 del molde que habíamos visto en hierro fundido. Entonces, ¿esto qué ocurre? Nos dimos cuenta de que este clon ya no tenía la responsabilidad sobre la Real Fábrica o sobre algo particular. Era arqueología industrial, porque gran parte de lo que hoy por hoy, por ejemplo, vehículos antiguos o algún tipo de patrimonio en cerámica, gran parte de ese patrimonio puede ser digitalizado para conservar los moldes a buen recaudo y mantener, como decía Susana, la parte del oficio. Hoy por hoy hace falta oficio y hay una necesidad de la artesanía, ¿no? Sí, si os dais cuenta, nuestro discurso no está presente continuamente, hay un hilo conductor en el que cualquier tipología de trabajo que desempeñemos, ya sea en un espacio, ya sea en un producto, ya sea en autoproducción o en investigación, como es este caso, o como el siguiente y último caso que os vamos a enseñar, estamos siempre apoyados en los oficios, estamos siempre apoyados en los profesionales y sin ellos poco podremos hacer. Así hilamos también con el último caso de diseño que os traemos. Saltamos de la tecnología para capturar la tradición a reinventar la tradición, ¿no? Sí, reinventar la tradición. Nosotros tenemos una relación con la artesanía desde el 2009, lo veremos posteriormente, pero en el 2009 no se concebía que el diseñador pudiese estar cerca de un artesano de una manera satisfactoria. Nosotros tuvimos la suerte de conseguir el Premio Nacional de Artesanía y colaborar con un artesano en algo que tuvo relevancia y al menos en el sector de artesanía y generar esa conciencia de que se puede trabajar con un diseñador y que puede sentarle bien al producto artesano. En este caso, todo el mundo conocerá este tipo de productos, ¿no? Esto era una bota de vino tradicional y el proyecto iba alrededor de reinventarla. Básicamente le dimos el formato de un bote de hidratación que pudiera caber en la bicicleta o en el portabebidas de la mochila o del coche. Entonces, bueno, era algo que cambiaba manteniendo la identidad y los procesos, respetando sobre todo los procesos productivos de los boteros, que es JB Sigüenza. Y bueno, estos son los catálogos que salieron en su momento y, por ejemplo, igual que los premios nacionales de artesanía no atendían al diseñador, los premios como el premio Delta de Adifar sí reconocían tanto al diseñador como al artesano. Es mucho más natural ese camino y quizá es lo que a nosotros, por ejemplo, y por poner esa reflexión encima de la mesa, en el 2009, cuando este producto ganó, quedó finalista en 2 de las 3 categorías de los Premios Nacionales de Artesanía y ganó el mejor producto artesano. Al final, este producto se convirtió en algo que quedó solamente firmado por el artesano y reclamamos la posición del diseñador, pero no como diseñador, sino como parte o colaborador en el oficio de crear y en el oficio de materializar. Son oficios que son distintos, pero son complementarios. Con lo cual eso sí que queremos que quede claro en esta ponencia. Necesitamos la tecnología, necesitamos la industria, necesitamos grandes espacios, pero necesitamos también estar cerca unos de los otros, aprender unos de los otros y ese saber hacer que dice Susana, realmente llevarlo a un lugar en el que estemos colaborando y que estemos generando cosas nuevas y sobre todo viviendo situaciones tan extraordinarias como las que en este viaje hemos tenido durante estos años. Nada, esperamos que os haya gustado este viaje panorámico
sobre algunos detalles de nuestro trabajo diario y nada más. Nada más, muchas gracias. Bien, y con esto nos despedimos. Hasta pronto.